así usted dice, ¿será que voy o no voy? Usted se animó en fe y salió de su casa y está aquí, amén. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para una batalla. ¿Cuál es el problema? Tenemos a alguien que está todos los días intentando sacarnos de esa lucha, colocando dudas, colocando miedos, temores. Pero el Señor, Él vino para mostrarnos que Él nos ama de manera incondicional, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando hoy en nuestras vidas, amén. Solo que el diablo, él trabaja de una manera, él coloca dudas, él siembra dudas. Mientras nosotros un domingo sembramos la palabra aquí, durante la semana, el diablo siembra dudas. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos aquí en el culto que usted es más que vencedor y de repente usted ve la semana suya que no fue así. Y el diablo habla y dice, viste, no es tan como se predica, no es tanto como se habla. Ahí nosotros declaramos aquí que usted ya fue curado, fue sanado, y ahí usted en la semana está pasando por enfermedad y usted dice, ¿será que están así? No es usted que dice eso, pero el diablo coloca dudas. Solo que el diablo trabaja de una manera muy interesante. Él parece que fuera usted mismo que está hablando. ¿Será que realmente es así como Pablo predicó? ¿Será que es así? ¿Será que es esa manera? El diablo siempre va a colocar dudas. Pero déjeme decirle algo, hay algo clave que nosotros debemos tener y es la fe. Creer contra esperanza. Creer aún cuando las cosas no se manifiestan de la manera que estamos esperando. Amén. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, no hay cómo avanzar, no hay cómo continuar adelante, amén. Pero nosotros somos aquellos que creen en la palabra, amén. Creen en lo que el Señor nos ha hablado, creemos, amén. Creemos, aun cuando vemos las cosas difíciles, creemos. Aun cuando el mundo habla lo contrario, nosotros creemos, amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor se entregó por nuestra causa, se entregó por nosotros. Entonces usted tiene que realmente creer en el Señor, amén, amén. Entonces el diablo, él trabaja de una manera muy simple. Él coloca dudas en su interior, él coloca dudas en su mente. ¿Para qué? Para que usted piense así, ¿será que el Señor me ama? ¿Será que el Señor realmente, Él va a hacer un milagro en mi vida? ¿Cuántos están esperando un milagro aquí? Todos, ¿verdad? Todos nosotros esperamos milagros. Ahora, cuando el tiempo pasa y el milagro nos llega, ¿cuál es la tendencia de nosotros como seres humanos? Desfallecer, dejarnos, gracias Pablo, decaer de la fe. Pero el Señor nos llamó para ser hombres y mujeres firmes en lo que nosotros creemos. Amén. Dice la Biblia, entonces Pablo dice a los Gálatas, la vida que ahora tenemos en el cuerpo debemos vivirla por la fe en el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que Pablo estaba viviendo un tiempo difícil con los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos habían sido hombres que habían creído en la gracia, habían creído en lo que el mensaje de Jesús, pero estaban desfalleciendo, estaban volviendo atrás. Ellos habían creído en la gracia, que no era por obras, pero de repente venían los falsos maestros y les enseñaban que necesitábamos cumplir la ley, que había que cumplir la ley, había que hacer por merecer. Y Pablo les dice así, la vida que ahora tenemos en el cuerpo, debemos vivirla ¿por qué? Por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y Hebreos 11:6 dice, los justos vivirán por fe, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave de nuestras vidas? La fe. La fe. No es lo que usted hace, no es lo que usted tiene, no es lo que usted no tiene, no es su comportamiento correcto, no es su comportamiento incorrecto, es la fe, lo que es la base de nuestras vidas. Amén. La base de todo lo que nosotros hacemos. Entonces no podemos juzgar a nadie si tiene o no tiene fe. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿En qué estamos creyendo nosotros? ¿En qué estamos confiando hoy? Amén. ¿Por qué? Porque hay algo que entra cuando usted deja la fe y es la incredulidad, es la falta de fe, es lo contrario. ¿Sabe? Interesante que la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos recibieron simplemente una orden del Señor, que no podían comer de un árbol porque ciertamente morirían. Amén. Ciertamente morirían. Ahora de repente entra la serpiente allí en el medio y la serpiente le dice, sí, no van a morir. ¿Sabe? Usted siempre tendrá dos voces que va a escuchar, siempre. La voz del Señor
y la voz del diablo. Siempre usted va a escuchar dos voces. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, usted tiene dos posicionamientos: en fe o dejarse llevar por la mentalidad del mundo. Creer en el Señor o decir esto no da más, ya no aguanto más, no soporto más. Y sabe, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron dos voces, creyeron en la voz del diablo. Hay muchos cristianos que creen en la voz del diablo, hay muchos cristianos que creen en la voz de Satanás y por eso viven una vida de derrota, una vida de destrucción, de amargura. Pero el Señor los llamó para vivir una vida de alegría, una vida de paz, amén, una vida llena de provisión. ¿Sabe? El Señor liberó provisiones en abundancia sobre nosotros. Liberó provisión abundante. Amén. Ahora hay una cosa, hay muchas personas que dicen, que creen, pero realmente a veces con el corazón no creen. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando usted acepta al Señor, usted puede aceptar al Señor simplemente con su mente, diciendo sí acepto, usted puede aceptar de corazón. Cuando usted acepta con el corazón, los frutos se ven. Cuando usted acepta con el corazón, hay transformación real. Y ahí eso se ve. Es fácil saber quién se convirtió o no. Mire los frutos, mire la persona y usted va a saber qué realmente hay en el interior de esa persona. Amén. Entonces yo quería hablar algunos puntos básicos al respecto de fe. Primero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe no es algo mental. La fe es algo del corazón. Es algo que tenemos que creer con el corazón. Amén. ¿Por qué? Yo puedo estar hablando aquí, hermanos, y hay personas que pueden estar, todos nosotros podemos estar diciendo amén. Amén, amén. Que sería bueno usted dijera todo el tiempo amén. Amén, amén. Amén. Sería excelente. Hay personas que pueden estar diciendo un amén con su mente. Y ese amén con la mente no es un amén de creer realmente. Hasta rimó y todo. Hay un amén que es con el corazón. El amén con el corazón, él tiene poder de transformar las circunstancias, de transformar todo en su vida. Por eso que cuando usted está aquí en el culto y usted viene y simplemente dice un amén, sí, Pablo. Yo le estoy diciendo, usted va a ser sanado. Y usted está enfermo y usted dice amén, amén. Pero con la mente, eso no tiene poder de hacer nada. Ahora cuando usted dice amén, yo creo, eso sí tiene poder. Eso sí tiene poder de cambiar las circunstancias. Amén. Amén. De cambiar todas las cosas. Dice la Biblia en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es una certeza, es una convicción. Estoy pasando dificultades financieras, pero yo sé que el Señor va a cambiar mis circunstancias. Amén. Eso es tener convicción. Ahora usted puede decir también así, yo espero que un día el Señor cambie esta circunstancia. Yo espero, Pablo, un día que el Señor haga algo. Usted no puede esperar solamente, usted tiene que creer que el Señor ya hizo. Tiene que creer que el Señor ya hizo el milagro. Amén. Ya transformó todas las cosas. ¿Por qué? Yo no me obligo a creer. El que tiene fe no se obliga a creer. No dice, no, yo tengo que creer, yo tengo que creer. Y se mentaliza, yo tengo que creer en el milagro. No, yo creo en el milagro. No es una cuestión de mentalizarse, no es una cuestión de hacer una tipo coaching así. Repita conmigo. Yo creo, repita. ¿Qué tengo? ¿Ahora sí? Repita, diga, yo creo. Los hermanos me decían así, yo digo, ¿qué pasa? Díganme sin miedo, amén. Tenemos que creer. No es una cuestión de 5 maneras de creer en el milagro. Y ahí yo le digo, hermano, levántese todos los días y ore de mañana. Haga un ayuno una vez por semana. No es así. Es algo del corazón. Es una convicción en nuestro interior. Amén. Imagínese aquel niño que está arriba del muro y el padre le dice, saltá, vení. Si el niño confía en el padre, él va a saltar. Él será que se va a preguntar, ¿será que mi padre tiene fuerza? ¿Será que él puede? ¿Será que...? Imagínense todas las preguntas que pueden pasar en la mente de un niño, que no pasan. El niño se tira. Ahora, si ese niño no cree que el padre pueda... Imagínense un padre malo que lo trata mal, que le golpea, y el padre le dice, tírate. Ese niño tal vez en su mente van a pasar muchas cosas. Él va a decir, ¿será
realmente. ¿No será que me deja darme contra el piso? ¿No será que me está haciendo a propósito? ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente de una persona? Ahora, aquel que cree lo hace sin pensar. Cuando usted cree en el Dios que tiene, usted no precisa pensar. Si el Señor le dijo que iba a transformar su familia, usted no precisa pensar. Usted tiene que creer en que el Señor va a transformar. Amén. Si el Señor le dijo que Él murió por sus enfermedades, que ya no son más suyas, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Será que el Señor me quiere sanar? Tiene que creer. Amén. El Señor nos llamó para creer en lo que Él va a hacer. Amén. Entonces el Señor quiere hacer cosas extraordinarias, pero tiene que creer. Crea. Pídale al Señor que aumente su fe en estos días. Amén. Dice la Biblia en Hebreos 11, 2 y 3. Por la fe, los antiguos obtuvieron un buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible llegó a existir de cosas que no aparecen, que no existían. Todo lo que nosotros vemos, las cosas extraordinarias que hay, la naturaleza, el Señor creó a través de la palabra. Pero eso no existía, no estaba. Amén. Entonces cuando usted dice yo necesito algo, no está. Pero usted tiene que creer que ya existe. Usted tiene que creer que cuando usted declara, el Señor ya hizo el milagro. Es así que la fe funciona. Si nosotros estamos como Tomás, esperando que ver para creer. Antes había un programa, ¿no? Ver para creer. Y hay personas que viven así. Yo solo creo si veo. El Señor sana. Yo cuando veo el milagro, yo creo. Eso para los mundanos, para la gente afuera de la iglesia, no para nosotros. Nosotros tenemos que creer en el Señor. Amén. ¿Sabe? Interesante que hay una teoría llamada teoría del Big Bang. ¿Alguien la conoce? ¿Sabe? La teoría del Big Bang es bíblica. Amén. Te dice amén y ni sabe por qué dice amén. Es bíblica. ¿Por qué? Las personas piensan que el universo surgió a partir de una explosión. No había nada. Y hubo una explosión y apareció todo. Yo el otro día leí un dicho que decía, Dios dijo Big y después dijo Bang. Y surgió todo. Porque dice la Biblia que en cierto momento el Señor lanzó del cielo a Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Y después enseguida la Biblia nos muestra, y si la tierra estaba sin forma y vacía. Entonces la explosión probablemente fue una explosión que sucedió realmente en la tierra. Porque imagínense todo Lucifer y todos los ángeles cayendo sobre la tierra. Ellos fueron lanzados sobre la tierra. Y ahí está el Big Bang, que tanto la gente habla. Está ahí la explosión que sucedió. No, hay que tomarlo con humor, amén. Pero realmente nosotros creemos que el Señor hizo todas las cosas a partir de su palabra. Entonces cuando usted declara su palabra, ya tiene poder de cambiar las circunstancias, de cambiar las cosas, amén. No vi el milagro todavía, siga creyendo, siga declarando, amén. El milagro va a suceder, amén. Las cosas van a cambiar. Dice la Biblia, por la fe Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice la Biblia que Enoc no vio la muerte, fue traspuesto, fue arrebatado, desapareció. Ahora interesante que la Biblia nos dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo nosotros agradamos al Señor? Con la fe, creyendo en el Señor. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no dice que aquel que se comporta bien agrada a Dios, aquel que se comporta mal desagrada. La fe hace que nuestro corazón agrade al Señor. Si usted quiere agradarle al Señor, crea en Él. Crea en Él, no deshonre. Cuando usted en el mundo espiritual declara cosas y habla cosas, usted está deshonrando al Señor en el mundo espiritual, diciendo yo no creo en eso, es muy difícil, yo ya estoy esperando hace años el milagro y nada sucede. Hermanos, comience a creer en el Señor, cambie su mentalidad, una metanoia ahí en su interior y comienza a declarar las cosas con fe.
Y usted va a ver los milagros comenzando a suceder, amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? El Señor ama aquellos corazones que son corazones de fe. Amén. ¿Por qué? La fe es simplemente tomar en serio lo que Dios dice. Es simple la fe. Es tomar en serio lo que Dios dice. No estoy viendo, no importa. Está doliendo, no importa. Está difícil, no importa. Siga creyendo, siga declarando, siga confiando en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer milagros extraordinarios. ¿Sabe? A lo largo de la Biblia, 7,000 veces, el Señor, Jesús, ellos dijeron que iban a cumplir promesas. Hay veces que el Señor nombra y Él dice sí, que Él va a hacer. Son muchas veces que el Señor dice. Si el Señor dice, Él cumple. Amén. Ahora, ¿creer en qué, Pablo? Creer en la palabra que el Señor dijo. Creer en la palabra, creer en las promesas. Crean las promesas. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellos de la fe. Dice la Biblia más adelante en Hebreos 11:28, por la fe guardó la Pascua y el derramamiento de sangre para que el exterminador no tocara al primogénito de los israelitas. Por fe cruzaron el Mar Rojo como en tierra seca. Y los egipcios lo intentaron y fueron tragados por completo. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber estado rodeadas durante 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no fue destruida con los desobedientes porque recibió a los espías con paz. ¿Y qué más voy a decir? Ciertamente me faltará tiempo para decirle lo que hay acerca de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe sometieron reinos y obraron justicia. Todo por medio de lo que? De la fe. Todo. Hermanos, si usted lee simplemente estos versículos, aquí hay milagros probablemente más extraordinarios del que usted precisa. Que un mar se abra. ¿Alguien vio un mar abrirse aquí? Ya. ¿Alguien experimentó ese milagro? Yo en la Biblia. Pero después no lo vi. Personas siendo sanadas, ya vi. Personas siendo libres, ya lo vimos. Ahora estos milagros que la Biblia nos nombra aquí, yo aún no los vi, pero hemos visto otras cosas. Y si el Señor hizo estos milagros y el Señor ha sanado, ¿qué es un milagro para usted? ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer en su vida? El Señor puede. Y no solamente Él puede, Él quiere hacer. Amén. Él quiere hacer milagros, pero tenemos que comenzar a creer. Comienza a creer. ¿Sabe una cosa que nosotros estamos hablando con los líderes? No sé si le dije a ustedes. Nosotros queremos empezar a orar por milagros en las células, para que el Señor comience a manifestar milagros. Personas lleguen enfermas, salgan sanadas. Personas lleguen endemoniadas, los líderes coloquen su mano sobre ellos, sean libres. Personas lleguen con diferentes problemas. No, estoy sin trabajo, necesito una puerta abierta. Oren y al otro día surge el trabajo. Nosotros tenemos que comenzar a clamar por milagros, hermanos. ¿Por qué? Fuimos llamados a ser hombres de fe. Hombres de milagros, hombres que tienen poder en su interior, amén. ¿Por qué yo le insisto tanto en usted orar y comenzar a declarar poder? Porque a veces los hermanos quedan con todo contenido. Los hermanos nos animan a liberar poder. Hay poder dentro suyo. Si usted tiene el Espíritu Santo, hay poder ahí, amén. Hay poder. Tal vez usted le enseñaron, no, eso para los líderes, eso para el pastor. Es un error. Eso para cada hijo del Señor. Amén. Cada uno de los que estamos aquí puede orar y milagros van a ser liberados. Amén. Amén. Entonces, yo le hago una pregunta y eso me encanta. Cuando usted fue salvo por el Señor colocó una porción de fe dentro suyo para que usted crea en la salvación. Para que usted crea. Usted estaba perdido en pecados. Capaz que algunos estaban hasta endemoniados. No miré a nadie, miro ya hacia arriba. Algunos estaban hasta endemoniados. Y de repente el Señor coloca en ellos fe para creer en la salvación. Y esa persona acepta a Jesús como su Salvador y comienza una transformación en la vida de esa persona. Yo le pregunto, ¿eso no es un milagro extraordinario? La salvación es un milagro extraordinario. Usted no quería ser salvo y el Señor aún así lo salvó. Usted disparaba. ¿Cuántos de nosotros disparábamos del Señor? Nos hablaban de iglesia y parecía que nos estaban hablando del diablo. Y era todo lo contrario. Pero el Señor aún así lo salvó. ¿Por qué? Por medio de la fe.
El Señor colocó fe en su interior. Entonces, si el Señor colocó fe, aun cuando usted estaba fuera, ¿cuánto más el Señor no va a hacer ahora? ¿Cuántos milagros el Señor no va a operar ahora? El Señor va a hacer mucho más, amén. Cosas mucho más grandes, amén. ¿Por qué? Porque todo es por la fe. Usted perdona a aquel que lo lastimó por la fe, porque el mundo no perdona. El mundo no perdona. Nosotros perdonamos por la fe, amén. Todo por la fe. ¿Cómo puedo amar a personas que me hieren? Allá en mi trabajo se burlan mío porque soy cristiano. ¿Cómo puedo tener amor por esas personas? Por la fe. Todo es por la fe. Nada es por nuestra propia fuerza. Amén. Dice la Biblia más adelante, Hebreos 11:34, han obtenido promesas, han tapado la boca de los leones, han extinguido la violencia del fuego, han escapado del filo de espada, han sacado fuerza de la debilidad, se han hecho poderosos en la guerra, han puesto en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibían a sus muertos por resurrección. Algunos fueron torturados sin aceptar su rescate para obtener una resurrección mayor. Otros, a su vez, han sido sometidos a las pruebas de la burla y la flagelación. Sí, hasta esposas y encarcelamientos. Fueron apedreados, probados, aserrados en el medio, asesinados con el filo de la espada. Los peregrinos andaban vestidos con pieles de oveja y de cabra, necesitados, afligidos y maltratados, hombres de los que el mundo no era digno, vagando por los desiertos, por los montes, por los pozos, por las cuevas de la tierra. Pero todos estos que han obtenido un buen testimonio por su fe, no han alcanzado el cumplimiento de la promesa, porque Dios nos ha provisto algo mayor, para que los que están sin nosotros nos sean perfeccionados. La Biblia nos está mostrando algo sumamente interesante. Hubieron hombres y mujeres antes que nosotros, que ellos creyeron en el Señor y no vieron la promesa cumplirse. ¿Cuál promesa? Que Jesús volvería, que el Señor retornaría. Ellos declaraban, por donde ellos iban, que el Señor Jesús, Él iba a volver a buscar la iglesia. Estos hombres creyeron, hermanos. Estos hombres declararon. Y cuando usted lee la palabra, es terrible lo que vivieron. Fueron apedreados, cerrados al medio, o sea, los cortaron al medio, los torturaron, le hicieron cosas horribles. Pero dice la Biblia que ellos no perdieron el testimonio de la fe, de creer en el Señor. Déjeme decirle algo. Nosotros muchas veces perdemos la fe por cosas mínimas. Estos hombres no perdieron la fe, aún perdiendo sus vidas. ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer por usted para que usted no pierda la fe? ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer? El Señor ya hizo todo por nosotros. Estos hombres no experimentaron ni ninguna de las cosas que nosotros pudimos experimentar hoy. Nosotros vamos a ver la venida de Jesús. Yo creo que nosotros vamos a ver la venida del Señor. Solo el Señor sabe el tiempo. Pero yo creo que nosotros somos la generación que va a ver la venida del Señor. ¿Qué nosotros necesitamos hoy para creer en el Señor? Estos hombres creían que el Señor era el Mesías que iba a volver. ¿Sabe? No tenían grandes cosas como tenemos hoy nosotros. No tenían grandes casas. No tenían grandes autos. No tenían grandes cosas. Andaban caminando. Se trasladaban caminando de un lado a otro. No tenían grandes riquezas. Pero ¿sabe lo que ellos tenían? Fe en que Jesús volvería. Y eso movía su corazón. Hoy, si no tenemos lo mejor, perdemos la fe. Hoy, si no conseguimos tener la casa que soñamos, perdemos la fe. Hoy, si no tenemos el auto que anhelamos, perdemos la fe. Déjeme decirle algo, la fe no depende de las cosas materiales. La fe depende de creer que Jesús un día va a volver. Amén. Y eso tiene que ser nuestra fe todos los días. Amén. Nuestra declaración todos los días. ¿Por qué? Para el mundo es extraño. Para nosotros es nuestra realidad. Para el mundo decirle que Cristo vuelve es una locura. Para nosotros es la verdad que mantiene nuestro corazón. Amén. Por eso que cuando nosotros venimos aquí, a este lugar, a adorar al Señor, y los hermanos están apáticos, yo pienso, ¿qué les pasa a los hermanos en su mente? ¿Qué es lo que pasa en este hermano? ¿Cuál es el problema tan grande que el hermano no pudo dejarlo a un lado para adorar al Señor?
Hermano, aprenda a adorar al Señor. Aprenda a adorar a Jesús. ¿Sabes? Yo veo hermanos que vinieron hoy atribulados. Deje todo a los pies del Señor. Deje a los pies de Jesús. Su problema es tan grande para impedir una adoración. Le pregunto, su problema es tan grande para no adorar al Señor. ¿Sabe? Nuestra fe es vista en esos momentos. Nuestra fe, mostramos nuestra fe cuando nosotros no somos capaces de adorar al Señor. Es ahí que mostramos la fe. Pero el Señor nos llamó a nosotros a ser hombres y mujeres de fe. Amén. 2, puedes tener la fe de Abraham o la fe de Tomás. La Biblia nos muestra 2 tipos de fe. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es su fe? ¿La de Abraham o la de Tomás? Dice la palabra, y la hora está pasando sumamente rápido. Dice así, Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. La vida de Abraham fue una vida de fe. Fue una vida que mostró lo que realmente es creer en el Señor. ¿Sabe? Abraham a la edad de 100 años, y ninguno de nosotros aquí tenemos 100 años, ¿no? Ninguno. Abraham a la edad de 100 años, él estaba engendrando un hijo, cuando era algo imposible, era algo ilógico, hermano. Sara era estéril, o sea, Sara nunca había podido tener hijos. Si una mujer tiene hijos de forma normal, sería una locura, ¿sí o no? Una mujer que entra a la edad de la menopausia, ahí no sé, cada una sabe la que ya entró, no vamos a entrar en eso, pero usted sabe, a la edad que ya se terminó, cerró la fábrica. Imagínese, pasaron muchos más años. Sara era estéril, no era que era una mujer que había tenido hijos de forma natural, no pudo nunca. Y de repente queda embarazada. Pero la Biblia nos dice, Abraham esperando contra toda esperanza, no importa lo que la gente le dijo, no hay solución, no hay cómo. Mira, tu vida va a ser siempre así. Estás pasando por esa enfermedad, bueno, te van a quedar secuelas, vas a vivir de esa manera. Estás pasando por dificultad financiera. Sí, es lo que Uruguay está por empezar ahora a suceder. Se viene crisis, se viene dificultad. Ya viste que en Colonia una empresa cerró y quedaron más de 1000 personas sin empleo. Eso capaz que va a tocar Tacuarembó también. Es lo que el mundo empieza a decir. Esperanza contra esperanza. Y creyó que podría llegar a ser padre de muchas naciones. Como se le había dicho, así serán tus descendientes. Y sin vacilar en la fe, aunque tenía en cuenta su propio cuerpo enmudecido, siendo de 100 años, y la avanzada edad de Sara, no dudó con incredulidad de la promesa de Dios, pero por la fe fue fortalecido. ¿Por qué fue fortalecido? Por la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que podía cumplir lo que había prometido. Yo leyendo estos versículos solamente de Abraham, yo ya comienzo a sentir algo diferente, solamente leyendo esto de Abraham. Un hombre que estaba con 100 años, su cuerpo enmudecido, significa que ya no había cómo. 100 años. Abraham ya estaba también como Sara. Enmudecido, dice la Biblia, para ser más delicado, ¿verdad? Pero usted entiende lo que significa enmudecido, espero. No dudó con incredulidad de la promesa de Dios. No dudó. ¿Cuántas veces usted ha dudado de las promesas del Señor? ¿Cuántas? Tal vez diríamos muchas veces. Pero dice la Biblia que Abraham no dudó, él creyó contra esperanza. Había una evidencia que decía, Sara no pudo tener hijos antes, no puede tener hijos ahora. Abraham en su momento podía haber engendrado y engendró con Agar, pero ahora 100 años tampoco podía engendrar. No había cómo, o sea, era todo negativo, era todo imposible. No había posibilidades, había solamente imposibilidades. Pero ¿qué dice la Biblia?
Él estaba convencido de que si Dios le había dado la promesa, Dios iba a cumplir. Usted tiene que estar convencido, tener convicción de que si Dios dijo que lo iba a sanar, Él lo va a sanar. Si Dios dijo que iba a multiplicar recursos, Él va a multiplicar recursos. Si Dios dijo que iba a restaurar su familia, Él va a restaurar su familia. Pero tiene que estar convencido. Amén. Convencido. ¿Qué significa estar convencido? Que no dudamos. No puede dudar. Hoy estoy con la fe así, al 100. Pero mañana estoy cabizbajo. Mañana me siento que hoy no va a suceder. Por muchos momentos viví de esa manera. Creía hoy y pasaban los días, no veía el milagro. Se desmoronaba todo. Eso no es fe, eso es emoción. La fe permanece firme siempre. Amén. Pero sin embargo la Biblia nos dice que hay otro tipo de fe. La fe de Tomás. Dice la Biblia así en Juan 20:24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: yo creo. ¿Qué dice la Biblia? Si no veo la señal de los clavos en sus manos y meto allí mi dedo y meto mi mano en su costado, no creeré. Esa es la fe de muchos hermanos. Hasta que yo no vea el milagro, yo no creo. Hasta que yo no vea al Señor haciendo un milagro en mi vida, yo no creo. ¿Sabe cuál es el problema de esas personas? Que difícilmente reciben. Tomás, él vio a Jesús y Jesús le dijo: Tomás, vení, poné tu dedo ahí en... Jesús sabía, Jesús conocía el corazón, Jesús conoce nuestro corazón. Él sabe cuál es la fe que está en nuestro interior. Él sabe lo que usted está esperando y tal vez el Señor sabe que usted está esperando ver para poder creer. Pero déjeme decirle algo, el Señor nos llamó para creer sin ver, para creer aún cuando el milagro no lo vimos todavía de forma aquí, en la realidad natural. Porque en el mundo espiritual ya existe. En el mundo espiritual ya está hecho. Amén. Los milagros ya fueron liberados. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que aquellos que son del equipo de Tomás, del grupo de Tomás, precisan ver. No sea de Tomás. Sea aquellos que son como Abraham, que creen aun cuando ya no hay cómo. Amén. Ya no hay manera. Entonces hay 3 tipos de fe que la Biblia nos muestra. Fe para salvación. La primera, don de fe. ¿Sabe? Es tan lindo ver los hermanos que tienen don de fe, porque son aquellos hermanos que impulsan a los otros a creer. ¿Cuántos hermanos hay aquí que tienen don de fe? Aleluya. Vamos a tener así imposición de mano después del final y don de fe. Porque el don de fe, cuando un hermano tiene el don de fe, es donde llega. Las personas son llenas de convicción. El hermano llega y las personas están medias abatidas. Y él comienza a hablar y las personas salen llenas de fe de aquel lugar. Nosotros tenemos que ser hombres de fe. Hombres de fe. Declare la palabra, declare, viva la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque son aquellos hermanos que cambian el ambiente. Cambian. Y fe para la vida cristiana. ¿Sabe? Usted puede tener una fe y declararla aquí. Pero hay una fe que ella se ve en su día a día. Y es la fe que se ve en las cosas que van sucediendo en usted. Si nosotros decimos que tenemos una vida de cristianos y hace 30 años que vamos a la iglesia, 40 o hace 10 que estamos en la iglesia y su vida no cambió, las personas no ven cambios. Las personas dicen: ¿y a este de qué le sirve ir a la iglesia? La fe para la vida cristiana es la fe que va cambiando nuestra realidad. Usted entró a la iglesia y era una persona. Tal vez vivía en la miseria, vivía así, lleno de problemas, lleno de enfermedades. Usted entró en la iglesia y el Señor comenzó a hacer cambios. Y el Señor comenzó a transformar. Y de repente aquellos que lo veían de una manera dicen: algo está pasando en aquella persona. Ya no es la misma, no es el mismo. Esa es la fe para nuestra vida. Amén. La persona va a decir: mira el milagro que sucedió. ¿Cómo esa persona hizo eso? Pero no tenía nada, Pablo. No era nadie. Y ahora mira el milagro. El Señor, Él quiere manifestar los milagros en nuestras vidas. El Señor quiere hacer, pero usted tiene que comenzar a creer en el Señor. Tiene que creer en que el Señor quiere hacer milagros. Amén. Dice la Biblia, Filipenses 4:13: soy más que vencedor por medio de aquel
que me amó. El Señor lo ama. Y si el Señor nos ama, los milagros están disponibles. Amén. ¿Cuál es el problema entonces? Usted no cree. Hay algo que está faltando. Tal vez no creemos, tal vez no llegó el tiempo. Tal vez aún el Señor está esperando un poquito más, tratando algo. Hay muchas cosas que pueden suceder. Pero déjeme decirle algo, crea, aún cuando usted no esté viendo aún el milagro. Amén. 4, la diferencia entre fe y esperanza. Dice 1 Corintios 13:13, ahora por lo tanto quedan la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Saben, hay gente que son muy esperanzosas, ¿no? Cantan la canción Color Esperanza, sí, Verde Esperanza. ¿Cómo es la canción? Ya ni me sale la canción. Tan vieja que... Cantan esa canción, ¿viste? Gente llena de esperanza. Yo espero que un día suceda. Un día yo quiero ver, un día yo sé que eso va a pasar. Yo sé que un día el Señor va a cambiar mi historia. Amén. Eso es esperanza. Pero es diferente de fe. Fe, cuando usted declara, el Señor ya cambió mi vida. El Señor ya hizo el milagro. El Señor ya está transformando mi historia. El Señor ya está cambiando mi vida. Amén. Eso es fe. ¿Por qué? La fe es creer que las cosas ya sucedieron. Eso es fe. Es creer que ya el Señor hizo el milagro. ¿Cuántos creen que el Señor hizo el milagro? ¿Cuál es su milagro hoy que está esperando? Crea. Crea. Declare. Libere palabras. Amén. ¿Por qué? Porque la fe es la que tiene poder para transformar las cosas. La esperanza. Sí, yo espero cosas. Pero yo tengo que creer que eso ya sucedió. Amén. En el nombre de Jesús, usted verá grandes cosas en este tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Y 5, y para finalizar, ¿cómo podemos obtener fe? Porque está todo bien, todo lindo, sí. Fe, tener convicción, está bueno, Pablo, eso me gusta. Pero ¿cómo yo obtengo fe? ¿De qué manera mi fe puede crecer? Dice Romanos 10:17, y así la fe viene por la predicación, por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Cuando usted escucha la palabra, por eso yo le digo siempre a los hermanos, cuando usted declara amén, cuando usted está diciendo amén, que los hermanos aquí son medio difíciles de decir amén, o por lo menos yo no los veo decir amén todo el tiempo. Capaz que usted dice amén. Usted habla para usted mismo, para su interior, y usted dice el amén para adentro, ¿verdad? Pero cuando usted declara amén, usted toma la palabra. Ahí, usted toma la palabra, usted la asume, que es suya. Y la palabra ya tiene poder de generar en nuestro interior fe para el milagro, fe para lo extraordinario. Amén. ¿Por qué? Escuchando con un corazón abierto, un corazón que realmente anhela. ¿Sabe? Usted no debe escuchar solo la palabra aquí el domingo, debe escuchar la palabra durante la semana, debe escuchar el mensaje del Señor de entre semana, porque ella va generando fe en nuestro interior. Amén. Nos va haciendo crecer en fe. Colóquese en pie. ¿Sabe? Lamentablemente muchas personas, ellos no tienen como importante el congregarse juntos como iglesia. Hay una unción individual que ella es derramada cuando nosotros estamos en nuestra casa. Hay una unción, pero hay una unción colectiva que ella se derrama cuando estamos todos juntos como iglesia. Amén. Juntos, como cuerpo. Y esa unción es la que está en este lugar hoy, amén. Y ella tiene poder para cambiar, para hacer cosas extraordinarias, amén. Entonces nosotros vamos a estar participando de la cena. Y crea que el Señor va a hacer milagros en su vida en esta noche. Que el Señor va a hacer cosas sobrenaturales, amén. Entonces también la Biblia nos muestra que orar en lenguas es importante. Por eso nosotros insistimos, ore en lenguas, hable en lenguas, libere ahora su espíritu. ¿Por qué? Porque usted empieza a hablar en lenguas y el mundo espiritual comienza a ser tocado. Usted no entiende lo que está hablando, pero es el espíritu que comienza a orar. Es su espíritu. Dice la palabra que cuando nuestro espíritu ora, nuestra alma es edificada por más que nosotros no entendamos. Y usted comienza a actuar de manera diferente cuando habla en el espíritu. Sería muy bueno que usted tuviera tiempos de hablar en el espíritu durante su día. Amén. Dice, porque si oro con lengua, mi espíritu ora, pero mi mente es infructífera. Mi espíritu ora, mi mente no entiende. ¿Sabe dónde están los grandes problemas? En la mente. La duda entra por la mente. La incredulidad entra por la mente. Pero cuando usted ora su espíritu, él es edificado.
Mi mente puede pensar cualquier cosa, pero mi espíritu está siendo edificado, yo creo. Mi mente puede venir a mi pensamiento, mira, eso no va a suceder. Pero mi espíritu edificado, yo creo en el milagro. Yo creo que el Señor va a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.